Hola y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Geektrox y en esta ocasión les traigo las más jugosas noticias del mundo de los videojuegos. El día de hoy vamos a hablar de Sony y sus dos grandes anuncios que tuvo en esta semana. El primero de ellos es que llega una reedición o una versión mini de la PlayStation 1. Así es, de la PlayStation bajo el nombre de PlayStation Classic. Y que bueno, va a ser 45% más pequeña que la PlayStation 1 original. Además va a venir precargada con 20 juegos y bueno, pues nada más, no va a haber nada más. Así es, desde ahorita ya se podrán dar cuenta de la reacción que yo tuve al escuchar esta noticia. Y es que bueno, se ha puesto muy de moda que las compañías saquen una reedición de sus consolas o una nueva versión más pequeña de sus consolas que tanto les han dado, ¿no? Así que Sony no se quiso quedar atrás y dijo, bueno, es buen momento para sacar mi PlayStation 1. Y bueno, es algo curioso lo que pasa con esta consola retro, porque no es como que lo hayan anunciado así como que, no es como Nintendo cuando anunció su NES o su Super NES, no. Así como así, vamos a tenerla y bueno, pues está muy buena, está muy chida, cómprenla, gracias. Porque ni siquiera lo anuncian con juegos tan fuertes. Lo anuncian con Final Fantasy VII, con Tekken 3, con Wild Arms. Y aunque Final Fantasy es un gran juego y que, pues bueno, la PlayStation 1 debe bastante su éxito a esto que pasó en Square Enix y Sony, que es tema para otro video. Considero yo que teniendo IPs más fuertes o juegos que podrían haber sacado más fuertes, les faltó anunciarlo un poco mejor. Además de que tan solo 20 juegos me parece muy poco, bajo el precio que se está vendiendo, claro, porque es a $99. Entonces sí me parece algo poco, 20 juegos. Y incluso es hasta algo raro, o quizá lo hicieron para minimizar costos, no lo sé. Pero los fans se han dado cuenta que si le hacemos zoom o si nos ponemos a ver detenidamente la caja de esta PlayStation Classic, bueno, pues ni siquiera el cargador o el adaptador de corriente, mejor dicho, lo trae incluido. Yo supongo que va a tener un cable USB como el de nuestros smartphones y se va a poder conectar a nuestras pantallas, a nuestros Smart TV, para así poder energetizar la consola. Lo cual pues obviamente denota que no requiere de bastante potencia y que no es más que un hardware básico. También recientemente dijeron que no va a haber juegos post lanzamiento, es decir que se va a quedar con esos 20 y ya. Pues habría que ver cuáles son los otros juegos que falta por develar, porque se develaron muy pocos. Yo personalmente considero que la consola no va a ser un gran éxito y no va a causar tanto revuelo entre la comunidad gamer. Quizás sí entre los fanboys, entre los fanáticos, entre la gente que le gusta lo retro, quizás sí. Pero como tal no en la comunidad gamer. Pero me deja pensando esta PlayStation Mini. Quizá el precio esté bien, porque tienen que pagarle, por ejemplo, a Square Enix le tienen que pagar las regalías por Final Fantasy VII, por ejemplo. Pero aún así no tiene grandes características. La PlayStation 1 no es tan vieja como para que cause ese revuelo. Y es que además recordemos que tanto la PlayStation 3 como la PlayStation 2 tenían completa retrocompatibilidad con PlayStation 1. E incluyendo incluso la PlayStation Vita, la PSP, tenían retrocompatibilidad con Play 1. Entonces creo yo que sacar una Play 1 mini no es una gran... ¿cómo decirlo? No es algo tan beneficioso para ellos. No sé por qué lo hayan sacado. No sé si quieren aprovechar el hype que está teniendo Sony por eso del Spider-Man, que sí, de verdad que sí levantó revuelo Spider-Man, pero bueno. Y pasando a otro anuncio también de Sony, pues la PlayStation 4 se vuelve retrocompatible con Play 2, aunque no de la manera que nos gustaría, ¿verdad? Hace ya tiempo que se lanzó su servicio PlayStation Now,
que buscaba así como streamear todos los juegos, pero necesitabas un ancho de banda brutal, ¿no? Porque si querías streamear un juego de PlayStation 3 a la Play 4, pues sí era un ancho de banda brutal. El juego está completamente en la nube. Y bueno, ahora creo yo que lo están adaptando como respuesta al Xbox Game Pass, que el PlayStation Now ahora recibe juegos de Play 2 y los vas a poder descargar en tu Play 4 para jugarlos sin necesidad de estar completamente online. Vas a poder seguir haciendo streaming de los juegos de Play 3 que ya están ahí en Now, pero ahora con la adición de los juegos de Play 2 que sí se pueden descargar. Eso me parece bastante bien y esto lo aplaudo, me parece una buena decisión. Hubiera preferido que hicieran algo así con los juegos de Play 1 que sacar una nueva versión de la consola en miniatura. Pero bueno, ellos son ejecutivos y creo que saben lo que están haciendo. Así que bueno, déjenme en sus comentarios qué es lo que piensan acerca de esta PlayStation Classic. ¿La comprarían? ¿No la comprarían? ¿Por qué sí o por qué no? Recuerden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, recomendar este video con sus amigos, dejar sus comentarios, dejar su manita arriba y pues qué más que disfrutar de la gloriosa internet. Yo soy Geektrox y nos vemos en un próximo video. Chao.